¿Qué harías si después de morir como el rey más poderoso reencarnas como un simple bebé? Arthur Leibwin comienza una nueva vida en un mundo gobernado por la magia y las bestias, pero conserva todos los recuerdos de su pasado, lo que lo convierte en un prodigio desde el primer momento. En este resumen te contaré cómo este antiguo rey forja su destino, enfrentando enemigos implacables, descubriendo secretos ocultos y desafiando el poder de todo un continente. Así que el día de hoy, Just Otaku presenta The Beginning After the End. En un mundo que parece estar ambientado en un futuro lejano, nuestro protagonista era el rey más poderoso de todos. Sin embargo, por una razón desconocida, su destino cambia drásticamente. Es enviado a un mundo de fantasía donde renace como un bebé. Ahora lleva el nombre de Arthur y sus nuevos padres son Alice y Reynolds. Desde el primer momento se da cuenta de que este mundo es muy distinto. Las personas aquí poseen habilidades peculiares y eso despierta en él una nueva curiosidad. Pasados unos cuantos meses, cuando finalmente logra controlar su cuerpo de bebé, Arthur comienza a observar, escuchar y recopilar información. Así descubre que vive en un continente llamado Dikaten, dividido en 3 grandes reinos. Darf, un reino subterráneo gobernado por enanos, Elenoar, tierra de los elfos, y Sapin, el reino humano donde él ha renacido, gobernado por una monarquía. Pero lo que más lo sorprende es enterarse de que en este mundo existe la magia, la cual se canaliza a través del maná. Sin embargo, no todos pueden utilizarlo, ya que solo unas pocas personas heredan esa habilidad. Pronto aprende que el maná puede aplicarse de 2 formas: potenciar, que consiste en reforzar y mejorar el cuerpo, y conjurar, que permite lanzar hechizos y manipular los elementos. La clave de todo esto reside en algo llamado el núcleo de maná, una fuente interna de energía. Para Arthur, esto resulta sorprendentemente familiar, pues en su vida anterior poseía algo parecido conocido como ki, y con ese conocimiento como base se promete a sí mismo que alcanzará un gran poder en esta nueva vida. Pasan 2 años, y Arthur sigue estudiando con dedicación, aprendiendo sobre la tecnología y el uso de la magia en este nuevo mundo. Descubre que su propio padre, Reynolds, es un potenciador. Pero lo más importante es que Arthur, con mucho esfuerzo, logra formar su primer núcleo de maná. Sin embargo, al hacerlo, provoca una gran explosión. Afortunadamente, Arthur no sufre ningún daño y es encontrado por sus padres flotando en el aire, levitando. Ellos corren hacia él, asombrados, pero aliviados al verlo a salvo, mientras que Arthur sonríe tranquilo declarando que este fue su primer paso en el camino hacia la grandeza. Justo entonces, una parte del techo que explotó se desprende y está a punto de caer sobre él, pero sus padres lo salvan justo a tiempo. Al ver el amor y preocupación en sus rostros, Arthur se conmueve profundamente y por primera vez agradece desde el fondo de su corazón por tener una familia que lo ama. Ahora vemos un flashback de la vida anterior de Arthur y lo que se revela no es precisamente agradable. En esa vida fue un rey despiadado que ejecutaba sin piedad a todo aquel que lo traicionara. No conocía la misericordia, solo el poder y la ley del más fuerte. De vuelta al presente, Arthur ha progresado muchísimo en el control del maná. Su padre, Reynolds, comienza a pensar que ya es hora de que tenga un maestro adecuado. Sin embargo, su madre, Alice, se opone. No quiere que su hijo se aleje de ellos tan pronto. La pareja entra en desacuerdo, pero es Arthur quien propone una solución. ¿Por qué no viajar los 3 juntos? Así comienza una nueva etapa en sus vidas, emprendiendo un viaje hacia la ciudad de Cyrus junto a un grupo de aventureros conocidos como los Twin Horns, antiguos compañeros de sus padres. Entre ellos están Adam, el bromista del grupo, Angela Ross, de actitud maternal, Turden, un tipo fuerte y silencioso, Jasmine, una chica seria y reservada, y Helen, la arquera del equipo. Durante el trayecto, el grupo es atacado por lobos salvajes, pero logran deshacerse de ellos sin dificultad. Esta batalla sirve para que Arthur aprenda a distinguir entre potenciadores y conjuradores, y también descubre que su madre es una emisora, un tipo de maga curativa poco común, y por eso mismo potencialmente un blanco peligroso. Esa noche Adam entrena con Arthur, y el grupo observa con asombro el talento del joven. Incluso Jasmine, normalmente fría y reservada, comienza a encariñarse con él, especialmente cuando Arthur, con su sabiduría de otra vida, comparte conocimientos avanzados de magia con ella. El vínculo entre ambos crece y en el cumpleaños de Arthur, Jasmine le regala una daga especial como muestra de su aprecio. El viaje continúa con más entrenamientos y aprendizajes hasta que el grupo es emboscado por un grupo de bandidos. Aunque logran hacer frente a varios enemigos, están en clara desventaja numérica y el combate se vuelve cada vez más peligroso. En medio del caos, Reynolds
le dice a Arthur que debe sacar a su madre del lugar cuanto antes. Al principio, Arthur se niega rotundamente. No quiere abandonar a su padre ni a sus amigos. Pero entonces, Reynolds le revela algo que lo cambia todo. Alice está embarazada. Esa noticia golpea a Arthur como una ola de emociones, pero le da también un nuevo propósito. Sin decir nada más, toma a su madre y corre, decidido a protegerla con todo su ser. Sin embargo, justo cuando creen haber escapado, uno de los bandidos logra alcanzarlos y ataca directamente a Arthur. El impacto es brutal. Arthur recibe el golpe de lleno y cae por un precipicio. Mientras su cuerpo se precipita al vacío, sus pensamientos son claros. Sabe que ha llegado su fin, pero no está triste. Se va con el corazón lleno, agradecido por la vida que ha tenido. Solo lamenta no haber podido ser el hermano mayor que tanto deseaba ser. Pero para sorpresa de todos, nuestro protagonista no muere. En lugar de eso, despierta en un lugar misterioso, desconocido y envuelto en una calma inquietante. Allí se encuentra con una criatura enigmática, imponente y al mismo tiempo pacífica, que parece conocerlo. Lejos de ser una amenaza, esta criatura llamada Sylvia le ofrece comida y palabras de consuelo. Le dice que pudo ver a su familia desde la distancia. Están a salvo y hace algunos días continuaron su viaje sin él. Con eso en mente, Arthur pasa varios días en aquel lugar junto a Sylvia, recuperándose de sus heridas físicas y también emocionales. Una vez se siente fuerte de nuevo, Arthur le expresa su deseo de volver con su familia, pero Sylvia le advierte que el bosque que rodea esa zona está plagado de peligros, que incluso para un aventurero experimentado podrían ser mortales. Por ahora no puede salir. Sin embargo, hay algo valioso en esa espera. Sylvia le revela un conocimiento antiguo, muy común entre ciertas criaturas llamadas bestias de maná. Se ofrece a enseñarle ese poder, pero cuando Arthur declara que quiere utilizarlo para vengarse de sus enemigos, Sylvia lo golpea furiosa. No te salvé para que malgastes tu vida en odio, le dice con firmeza. Y luego le lanza una pregunta simple pero profunda. ¿Qué harás con el poder que obtengas? Esta vez Arthur responde de corazón: lo usaré para proteger a las personas que amo. Esa es la respuesta correcta, Sylvia. Ahora satisfecha, acepta entrenarlo y así Arthur empieza a dominar nuevas habilidades con sorprendente rapidez. Pero justo cuando todo parece avanzar bien, otro ser aparece en escena. Es similar a Sylvia y viene a llevársela a la fuerza. Sylvia no se rinde. En un instante se transforma en su verdadera forma, un majestuoso dragón lanzando un feroz contraataque, pero no es suficiente. A sabiendas de que no puede ganar en combate directo, Sylvia toma una decisión desesperada, congela el tiempo. En ese momento llama a Arthur, que se había estado escondiendo. Arthur, impactado, comprende finalmente que Sylvia es un dragón legendario, pero ahora no hay tiempo para preguntas. Sylvia abre una salida mágica para él y le recuerda su promesa. Debe usar ese poder para proteger, no para destruir. Antes de despedirse le entrega un objeto misterioso, un huevo envuelto en una pluma brillante y marca sus brazos con un sello mágico. Arthur, conmovido por todo lo que Sylvia ha hecho por él, le dice que la considera parte de su familia y le dice: gracias, abuela. Sylvia, visiblemente emocionada, lo deja ir y Arthur cruza el portal. Justo después, Sylvia libera el tiempo congelado y desata todo su poder en un último ataque contra su enemigo, causando una explosión colosal. Mientras Arthur se aleja, escucha en su mente la voz de Sylvia, recordándole su promesa, guiándolo aún desde la distancia. Pero hay algo más que lo deja sin aliento. Sylvia conocía su vida pasada cuando fue un poderoso rey sin piedad, y por eso, como un último deseo, le advierte: no dejes que tu corazón se llene otra vez de odio y rabia, porque el verdadero poder está en proteger, no en destruir. Ahora el protagonista se encuentra caminando por el bosque cuando de pronto escucha el grito desesperado de una niña. Sin pensarlo, corre hacia la fuente del sonido y se encuentra con un grupo de bandidos que están secuestrando a una niña elfa. Sin llamar la atención, decide seguirlos en silencio y espera pacientemente hasta que cae la noche para poder atacar. Aprovechando la oscuridad, elimina a cada uno de los bandidos con precisión y logra rescatar a la pequeña. Sin embargo, en lugar de contarle la verdad sobre lo que ocurrió, Arthur le dice que sus captores simplemente sufrieron un desafortunado accidente. Cuando se dispone a marcharse, la niña lo detiene con la mirada llena de miedo. Claramente no quiere quedarse sola, así que Arthur, conmovido, decide acompañarla de regreso a su hogar. Pero antes de irse, liberan a los lobos que los bandidos tenían encerrados, y entonces comienzan su viaje. Es en este momento que descubrimos que el nombre de la niña elfa es Tessie. Así da inicio su travesía hacia Eleanor, el reino de los elfos. Un camino que parece ser bastante largo,
Aún así, Tecia está visiblemente emocionada por la idea de regresar a casa y volver a entrenar con su maestro. Cuando cae la noche, escuchan a uno de los lobos que liberaron anteriormente. Arthur se mantiene alerta vigilando los alrededores, pero como Tecia le confiesa que le teme a los fantasmas, él termina acompañándola dentro de la tienda para que pueda dormir tranquila. Al día siguiente continúan su viaje hasta que de repente Arthur se ve invadido por un dolor insoportable que surge desde lo más profundo de su núcleo de maná. El dolor se intensifica sin tregua, por lo que Tecia, preocupada, corre a buscar hierbas medicinales que puedan ayudarlo. En ese momento aparece el mismo lobo que habían liberado, trayéndoles lo que parece ser comida. Esa noche comparten la cena que el lobo les trajo, acompañada por unos hongos que Tecia encontró, pero desafortunadamente estos le caen muy mal a Arthur. Al amanecer prosiguen con su trayecto hasta que se topan con una especie de portal. Tecia lo reconoce de inmediato y sin dudar entra rápidamente llevando a Arthur con ella. Al parecer finalmente han llegado al reino de Eleanor, el hogar de Tecia y del resto de los elfos. Finalmente han llegado al reino de Eleanor, donde rápidamente unos guardias apresan a Arthur. Al parecer Tecia muestra un aspecto siniestro, pero justo cuando están a punto de matar a Arthur, ella detiene a los guardias y les dice que no es peligroso, sino que, por el contrario, él la salvó. Afortunadamente en ese momento, llega el abuelo de Tecia llamado Virion y ordena que liberen a Arthur, agradeciéndole por haber salvado a la princesa Tecia. En ese momento también llegan los padres de Tecia, quienes son los gobernantes del reino. Al enterarse de que Arthur salvó a su hija, se ven obligados a permitir que se quede en Eleanor. Tecia lo lleva entonces al castillo, aunque Arthur ya sospecha de ella y menciona que será más cauteloso. Cuando llegan al castillo, todos se sientan a la mesa para comer. El padre de Tecia se presenta como el rey de Eleanor, Alduin, su esposa, como la reina Merial, y el viejo Virion como el antiguo gobernante. Arthur también se presenta y cuenta cómo se perdió y cómo salvó a Tecia usando sus habilidades mágicas. Aunque los presentes desconfían un poco, Tecia confirma que todo lo que dice es cierto, por lo que al final el rey decide creerle. Aprovechando la situación, Arthur pide ayuda para volver a Sapin y reunirse con su familia. Sin embargo, debido al profundo odio entre humanos y elfos, no están dispuestos a ayudarlo. Además, mencionan que el portal hacia Sapin solo se abre cuando se celebra el Consejo de las Tres Razas, el cual ocurre cada 7 años, y faltan 5 para el próximo. Como no quieren a ningún humano viviendo en el reino, deciden que unos guardias escoltarán a Arthur de vuelta a su hogar. Esto pone muy feliz a Arthur, pero sigue sintiendo un dolor intenso y además extraña a su familia, por lo que espera que se alegren al volver a verlo. Al ver su tristeza, Tecia habla con Arthur y le asegura que sus padres estarán felices de saber que está vivo. Mientras tanto, Arthur sigue preguntándose por qué Tecia tenía esa mirada siniestra, pero mientras se distrae con unas luciérnagas, recibe un ataque. Para proteger a Tecia, Arthur corre hacia el origen del ataque y descubre que fue Virion, quien solo lo estaba poniendo a prueba. Este le da una espada de madera y lo invita a atacarlo. Arthur pelea con todas sus fuerzas y al ver que no es alguien común, Virion se dispone a luchar en serio, aunque Tecia los detiene. Al final, Virion le propone a Arthur convertirse en su aprendiz, algo que suena interesante, pero Arthur quiere que sus padres sepan primero que está bien. En este punto Virion menciona que hay una forma de lograrlo, pero justo en ese instante, el dolor de Arthur se manifiesta. El viejo menciona que ha heredado la voluntad de la bestia, por lo que debe convertirse en su aprendiz o morirá. Así Arthur decide quedarse al menos por ahora. Al día siguiente Tecia lo despierta muy temprano, aunque su padre no está muy contento con su presencia. De todas formas, Virion lleva a Tecia y Arthur a encontrarse con una antigua amiga, una vieja hechicera llamada Rinia, quien además es vidente, así que puede ayudar a Arthur a comunicarse con sus padres. Gracias a ella, Arthur logra ver que, aunque sus padres sufrieron mucho, continuaron adelante y actualmente están juntos esperando un nuevo bebé. En ese instante, sus padres escuchan la voz de Arthur, quien les dice que está vivo y que ahora se encuentra en el reino de Eleanor. También les explica que quiere volver pronto, pero primero debe curarse, así que les pide que estén tranquilos y no se culpen por lo que pasó. Después de todo esto, Arthur decide ser el aprendiz de Virion, y dado que las cosas se dieron así por presión de Virion y de su propia hija, el rey acepta que Arthur se quede en Eleanor. Después de un rato, Tecia lo lleva a conocer la ciudad donde se encuentran con un joven llamado Feyrith, quien claramente no quiere a Arthur en ese lugar. Después de intercambiar algunas palabras, lo reta a un duelo. Arthur, aunque desinteresado, acepta y lo derrota con un solo golpe. A pesar de todo, Arthur está muy emocionado por comenzar su entrenamiento, aunque Virion ya le advirtió que será brutal.
Así comienza el entrenamiento de Arthur, marcando el inicio de su camino como aventurero. 3 años han pasado desde que Arthur y Tessia comenzaron su entrenamiento intensivo bajo la tutela de Virion. Ahora, finalmente, ha llegado el momento de dar el siguiente paso en su formación, la hechicería elemental. Virion les explica que, después de haber estabilizado su núcleo de maná, ahora están listos para despertar su afinidad elemental, ya sea con el fuego, el aire, el agua o la tierra. Cada raza, según Virion, tiene afinidades naturales con ciertos elementos, y mientras algunas poseen limitaciones, los humanos son especiales. Tienen el potencial de dominar los 4. Sin embargo, esta capacidad completa es extremadamente rara, pues solo aquellos compatibles con todos los elementos pueden lograrlo. Arthur, por su parte, enfrenta un desafío aún mayor. Dentro de él reside la voluntad de una bestia, una presencia que desequilibra su núcleo de maná y le provoca un dolor constante. Virion le explica que para dejar de sufrir debe despertar y aceptar esa voluntad, convirtiéndose así en un domador de bestias, lo cual equilibraría su cuerpo y su núcleo. El momento llega, y con la guía de Virion, Arthur canaliza esa voluntad salvaje. Una energía desbordante estalla desde su interior, y su núcleo de maná se enciende. Pero, tras una especie de explosión mágica, Arthur cae inconsciente. Cuando despierta, Virion lo observa con atención. Le pregunta si sabe de dónde proviene esa voluntad bestial. Arthur, con sinceridad, responde: de una dragona. El rostro de Virion se ensombrece. Eso podría traerle más problemas de los que imagina, así que le aconseja guardar el secreto. Nadie debe saberlo. Pero no todo son advertencias. Una nueva etapa se avecina. Dentro de 4 meses, el portal entre reinos se abrirá con motivo de una reunión entre naciones, y Arthur, por fin, podrá abandonar el reino élfico. Esa noche, mientras descansa, Arthur es despertado por un ruido extraño. El huevo que le dio Sylvia, la misteriosa dragona, comienza a agrietarse, hasta que ante sus ojos nace un pequeño dragón. Tierno y travieso, su primera acción es morderlo con fuerza, dejando una marca en su piel. Pero lo más increíble ocurre cuando el pequeño ser habla directamente en su mente. Arthur, sin dudarlo, lo bautiza con el nombre de Sylvia, en honor a su protectora. A la mañana siguiente, la noticia de que Arthur tiene un dragón corre como el fuego. Virion, sorprendido pero intrigado, le dice que probablemente el nacimiento ocurrió cuando Arthur asimiló completamente la voluntad de la bestia. Ahora, como domador, Arthur debe aprender a controlar 2 núcleos, el de su bestia y el de su maná. Pero para hacerlo, no hay otra forma más que a través del combate. Como parte de su entrenamiento, Virion se transforma en una temible criatura, la Pantera de la Sombra. Arthur, incapaz siquiera de percibir sus movimientos, se rinde de inmediato. El camino será largo. Pese a las dificultades, el entrenamiento continúa, y poco a poco, el dolor que lo aquejaba desaparece. Con esfuerzo y disciplina, domina sus núcleos y fortalece su vínculo con Sylvia. Así transcurren los 4 meses, hasta que llega el día de su partida. Antes de marcharse, Arthur se reencuentra con Feyrit, quien, como de costumbre, lo reta a un duelo, y nuevamente es derrotado. Pero esta vez, en lugar de resentimiento, nace una amistad inesperada. Feyrit también asistirá al intercambio entre jóvenes de distintos reinos, mientras que Tessia, para su pesar, no podrá ir. Esto la deja visiblemente molesta. Para animarla y despedirse como es debido, Arthur la lleva al bosque esa noche. Sin embargo, la calma y la ternura del momento hacen que Tessia se quede dormida en sus brazos antes de poder decir nada. Al amanecer, Arthur se prepara para partir. Virion le entrega un regalo valioso, una brújula con el sello de su familia, un símbolo de guía y protección. Justo cuando está a punto de irse, Tessia llega corriendo para despedirse de él, con lágrimas en los ojos y una promesa silenciosa de reencuentro. Más adelante, Arthur llega a la ciudad de Syrinx, donde lo espera un momento que ha soñado durante años, el reencuentro con sus padres. No solo eso, también conoce por primera vez a su hermanita, a quien aún no había tenido la oportunidad de ver. El viaje de Arthur apenas comienza, pero ahora, más que nunca, sabe que no está solo. Lleva consigo un núcleo fortalecido, una bestia leal, recuerdos imborrables y el firme deseo de proteger a quienes ama. Después de reencontrarse con su familia, Arthur se sentó a contarles todo lo que había vivido, aunque dejó en el aire algunos detalles importantes. No mencionó, por ejemplo, a Sylvia, esa pequeña criatura que lo había salvado cuando parecía que todo estaba perdido. Tampoco habló mucho sobre cómo encontró a Sylvia en un nido justo en el momento en que su madre parecía estar al borde de la muerte.
y cómo decidió quedarse a su cuidado desde entonces. Por otro lado, el padre de Arthur aprovechó para compartir algunas noticias propias. Ahora trabajaba como instructor de seguridad en una casa de subastas llamada Helstia. Además explicó que el núcleo de maná, esa fuente vital de poder mágico, podía clasificarse en distintas etapas, representadas por colores que iban desde el negro hasta el blanco. Cada color, a su vez, tenía 3 grados: oscuro, estándar y claro. Arthur, con cierta modestia, comentó que su núcleo de maná estaba en la etapa de rojo claro, un nivel muy avanzado para alguien de su edad, casi alcanzando al de Reynolds. Pero justo en ese momento, la conversación se vio interrumpida por la llegada de varias personas. Vincent, el jefe de Reynolds, acompañado de su esposa Tabitha y su hija Lilia, decidieron quedarse para observar el entrenamiento de Arthur junto a su padre, atraídos por la noticia del extraordinario estado del núcleo de Arthur. La pelea comenzó de inmediato. Tras un intercambio inicial, Reynolds comprendió que Arthur no era alguien con quien pudiera jugar, y decidió ponerse serio. Envuelto en llamas, reveló su afinidad con el elemento fuego y atacó con furia. Arthur, por su parte, recordó que en su mundo anterior también tenía una fuente de poder similar llamada Ki, y con esa ventaja, junto a la suerte que lo había acompañado desde su llegada, logró mantenerse firme. Consciente de que debía darlo todo, Arthur desató magia avanzada de fuego, pero también sorprendió usando hechizos de agua. La combinación dejó a todos boquiabiertos, y Reynolds no pudo evitar mostrarse orgulloso por su desempeño. Fue entonces cuando Vincent, viendo el talento de Arthur, le propuso algo importante: inscribirlo en la Academia de Magia Sirux, la institución más prestigiosa del continente. Además, ofreció cubrir los gastos de la matrícula. Sin embargo, Arthur, cansado después de tanto esfuerzo, decidió retirarse. Pero la historia no terminó ahí. Más tarde, en los pasillos, Lilia lo encontró y lo llevó a la cocina, donde Arthur se dio un festín sin perder tiempo. Durante ese momento se reveló que los padres de Lilia esperaban con ansias que ella despertara su maná pronto, una presión que a menudo la mantenía estresada. Ya entrada la noche, los padres de Arthur se reunieron con él para contarle su decisión. Lo enviarían a la academia, convencidos de que así podría convertirse en un gran hechicero. Al día siguiente, Arthur volvió a reunirse con el grupo de sus padres, quienes no ocultaban la alegría de verlo sano y salvo, especialmente Yasmín. Ahora, con toda su familia a su lado y conscientes de que apenas conocía el continente Dicatén o el reino donde vivían, Arthur comenzó a pensar en su próximo paso: convertirse en aventurero. Así podría descubrir todo sobre este nuevo mundo que apenas comenzaba a explorar. En un día cualquiera, después de bañar a Sylvie, quien según todos ya necesitaba con urgencia un buen aseo, Arthur recibe un cambio de imagen. La razón es sencilla: ese día irían a la casa de subastas de los Helstia y había que ir presentable. Mientras se dirigían hacia su destino, pasan por una zona comercial repleta de tiendas, y de pronto Arthur siente algo. Se trataba de núcleos de bestia, objetos capaces de amplificar el poder de quienes los poseen. Lilia, intrigada, expresa su deseo de comprar uno para intentar despertar su magia. Sin embargo, su madre la detiene. Cree que no es un camino correcto y, además, son artículos sumamente caros. Más tarde, Lilia, sin decir nada, se escabulle hasta una tienda de armas donde los núcleos se venden a un precio más accesible. Arthur, sospechando sus intenciones, la sigue. Al alcanzarla, le explica que poseer un núcleo no garantiza despertar el maná, pero Lilia, presionada por sus propias expectativas y por las de los demás, insiste en intentarlo. En medio de la discusión, tropieza con un grupo de alumnos de la Academia de Magia. El roce casi se convierte en pelea, pero la llegada de la madre de Lilia pone fin al conflicto. La influencia de la familia Helstia, que realiza cuantiosas donaciones a la academia, disuade rápidamente a los jóvenes de causar problemas. De regreso, cuentan lo ocurrido a Vincent, el padre de Lilia. Él comenta que gracias a esas donaciones no habría inconveniente para que Arthur ingresara a la academia, incluso después del altercado. Las palabras de su padre hieren a Lilia, quien, sintiéndose desplazada, le reclama que por no haber despertado su magia, planea enviar a Arthur en su lugar. Entre lágrimas, le dice que lo odia, a él y también a Arthur. Aquí se revela que desde niña, sus padres habían soñado con verla ingresar a la academia y convertirse en una gran hechicera. Preocupado, Arthur intenta hablar con ella. Sin embargo, es Lilia quien termina disculpándose, confesando que sus palabras nacieron de la envidia. Aún así, cree que la incapacidad de despertar su maná es solo culpa suya y que sus padres ya están decepcionados de ella. Arthur le asegura que no es así, que sus padres reconocen el esfuerzo que hace. Entonces, le pregunta directamente si realmente quiere usar magia. Tiempo después, Arthur entrega a los padres de Lilia una carta supuestamente escrita por ella, en la que explica que se marchó con él para entrenar y así despertar su magia.
La noticia conmueve a Vincent, quien se culpa por haberle hecho creer que solo siendo hechicera podría ser feliz. Le confiesa que no necesita su magia para amarla. En ese momento, Arthur llama a Lilia, que estaba escondida escuchando todo desde otra habitación. Todo había sido un plan para que oyera las palabras de su padre. Vincent le pide perdón y le dice que no tiene que ir a la academia si no quiere. Pero Lilia, con renovada determinación, responde que sí quiere entrar y que se esforzará al máximo para convertirse en una hechicera. Arthur, entonces, anuncia que despertará el maná de Lilia y también el de su hermanita Eleanor. Les pide que respiren profundamente y, con un toque de su poder, ambas niñas despiertan su maná. El momento, cargado de emoción, se convierte en motivo de celebración. Todos, por primera vez en mucho tiempo, se sienten aliviados y llenos de esperanza. Ya entrada la noche, Arthur, su familia y el resto de sus acompañantes llegaron a la elegante casa de subastas, donde la familia real, encabezada por el rey Blaine Glider, ocupaba el lugar de honor. Las pujas comenzaron en un ambiente aparentemente tranquilo, pero Arthur no lograba relajarse. Por más que buscaba con la mirada, no veía a Sylvie en ninguna parte. Intrigado y algo inquieto, decidió ir a buscarla. Finalmente la encontró, pero no estaba sola. Frente a ella se encontraba un hombre desconocido, que Arthur identificó rápidamente como uno de los conjuradores del rey. El sujeto, con una confianza arrogante, le dijo que debía dejar a Sylvie con él, asegurando que podía ayudarla a desarrollar todo su potencial. Además, confesó que llevaba tiempo buscando una bestia de maná que fuera digna de su nivel. Arthur no tenía intención de escuchar más. Tomó a Sylvie para marcharse, pero el hechicero, sin perder su sonrisa altiva, le advirtió que, si desobedecía, su familia sufriría las consecuencias. Aquella amenaza encendió la furia de Arthur. Sin poder contenerse, liberó una potente aura que envolvió toda la casa de subastas, haciendo que todos los presentes sintieran su abrumadora presión. Un instante después, Arthur lamentó no haber podido controlar sus emociones. Más tarde, el rey Blaine se reunió con Reynolds, jefe de seguridad, para hablar del incidente. En medio de la conversación, apareció el conjurador, solicitando que el rey le entregara la bestia de maná de Arthur. Blaine, que confiaba en su hechicero tras años de servicio, intentó persuadir al joven para que cediera a Sylvie. Arthur, con respeto pero firmeza, se negó. El rey insistió, pero la respuesta fue la misma. Entonces Arthur le preguntó si él entregaría a sus propios hijos, porque eso sería exactamente lo que sentiría si perdiera a Sylvie. Las palabras no fueron bien recibidas. Los guardias y el conjurador se abalanzaron contra él, pero en ese momento Arthur detuvo el flujo del tiempo, inmovilizando a todos excepto al hechicero. Este, todavía arrogante, intentó mantener su compostura, pero Arthur, con una voz fría y firme, le sugirió que reconsiderara la posición en la que se encontraba. La seguridad del mago comenzó a resquebrajarse cuando sintió el verdadero poder de Arthur. Finalmente pidió clemencia, y fue entonces cuando los espectadores, si es que podían entender lo que había pasado, presenciaron una faceta de Arthur que jamás habían visto. Un poder profundo, desbordante y controlado con precisión mortal. Cuando el tiempo volvió a fluir, Arthur cayó inconsciente. Al despertar se encontraba ya en su hogar, con su madre aliviada a su lado. Una vez recuperado, decidieron salir juntos de compras. Días después recibieron la visita de un emisario del rey, que, como compensación por lo ocurrido, les entregó una pequeña bolsa de oro. Informó también que los guardias involucrados habían sido despedidos, mientras que el conjurador aún se recuperaba de sus heridas. No obstante, este último no dudó en señalar a Arthur como su agresor. Para evitar más conflictos, Reynolds aceptó las disculpas y el oro, que entregó rápidamente a Arthur. Otro día, mientras paseaba por el pueblo, Arthur comenzó a seguir a un búho que revoloteaba entre los tejados, sin saber que ese pequeño impulso lo llevaría a cruzarse con una extraña mujer. Una vez que Arthur se encuentra frente a la misteriosa mujer, descubre que en realidad se trata de la directora de la academia. Su intención es evaluar sus habilidades, por lo que lo invita a un breve enfrentamiento. Arthur ataca con decisión, pero pronto se da cuenta de que todos sus movimientos son detenidos con una facilidad sorprendente. La directora demuestra una destreza imponente, y aunque Arthur decide ponerse un poco más serio, no logra superar la barrera de su rival. Finalmente, ella emplea el elemento de sonido y termina derrotándolo sin mayor esfuerzo. Impresionada, la directora reconoce el talento del muchacho y le confiesa que su nivel de hechicería está muy por encima de lo esperado. Sin embargo, le exige una explicación. ¿Qué lo ha llevado a buscarla? Arthur, con total sinceridad, le dice que necesita su ayuda para proteger a su familia. A cambio, le promete que se matriculará en la academia y la reconocerá como maestra, aunque no de inmediato, pues primero desea dedicar los próximos 3 años a ser aventurero
y aprender lo más posible del mundo antes de comprometerse por completo. En paralelo nos enteramos de que, en un inicio, su madre Alice se oponía rotundamente a que su hijo se convirtiera en aventurero. El peligro era demasiado grande, y la idea de perderlo le resultaba insoportable. Sin embargo, Arthur le prometió que regresaría con frecuencia y que jamás la dejaría de lado. Estas palabras logran calmarla un poco y, con el tiempo, termina aceptando su decisión. Reconoce que su hijo ya no es un niño indefenso y que la fuerza que ha demostrado merece respeto. Reynolds, por su parte, sugiere que si Arthur se dedicará a la vida aventurera, sería prudente enviarlo acompañado de alguien de confianza, recordando a sus viejos compañeros de gremio. No tardan en encontrar una candidata ideal, pues Jasmine se ofrece voluntariamente para acompañarlo y velar por él en su viaje. Antes de partir, Arthur visita la casa de subastas con la intención de conseguir un arma. Entre tantas opciones, la elección se vuelve difícil, hasta que con la ayuda de Sylvie se siente atraído por lo que parece ser un simple bastón. Al examinarlo mejor, descubre que en realidad es una espada muy peculiar. Lo más curioso es que el arma parece adaptarse perfectamente a él, como si hubiera sido hecha para sus manos. Sin pensarlo más, Arthur decide quedárselo. Eso sí, guarda el secreto de su verdadera naturaleza. Para Vincent y los demás, no es más que un viejo bastón que alguien trajo tiempo atrás, un objeto sin valor que ahora cede sin reparos al muchacho. Así transcurren los meses, mientras Arthur continúa su preparación como aventurero hasta que llega el día de su 9º cumpleaños. Como obsequio, Vincent le entrega a él y a Alice un par de anillos con una función especial. Brillarán en el momento en que el maná de Arthur alcance niveles peligrosamente bajos. Junto a ellos, también recibe un pergamino capaz de producir sonidos, un detalle extraño pero significativo. El tiempo, sin embargo, no se detiene, y con el amanecer del día siguiente llega el momento de partir. Arthur se despide de su familia y de sus viejos compañeros con la promesa de volver. Así, acompañado de Jasmine, emprende su viaje hacia lo desconocido, dejando atrás la calidez del hogar para abrirse paso en el mundo como verdadero aventurero. Arthur, acompañado de Jasmine, se prepara para presentar su prueba de rango en el gremio de aventureros. Para evitar que lo reconozcan, decide cubrir su identidad con una máscara y se presenta bajo el nombre de Note. El maestro del gremio, un hombre imponente llamado Caspian, lo conduce hasta la arena donde se llevan a cabo los exámenes. Allí presencia la evaluación de un joven elfo llamado Lucas. Su actitud arrogante es evidente desde el primer instante, aunque debe admitirse que posee un talento innato. Confiado en su fuerza, se enfrenta a la examinadora, pero esta lo derrota sin mayores dificultades. Humillado por el resultado, Lucas intenta atacar a traición, pero Arthur interviene y frustra su intento. Finalmente, el elfo es admitido con un rango B, aunque su reputación queda manchada. Cuando llega el turno de Arthur, ocurre algo inesperado. El propio Caspian decide ponerlo a prueba personalmente. El enfrentamiento es intenso, pero al final, Arthur obtiene también el rango B, asegurando oficialmente su lugar como aventurero. Tras la evaluación, se revelan más detalles. Lucas es en realidad un semielfo, hijo de una esclava elfa, lo que explica en parte su carácter resentido. También aparece otro aventurero, Elijah, que recibió el mismo rango sin someterse a examen, pues fue criado entre enanos y ha demostrado grandes capacidades. Caspian, por su parte, confiesa que lo que más le impresionó de Arthur fue su sorprendente habilidad con la espada. Más tarde, Arthur se encuentra con Elijah y Lucas, y el inevitable choque de personalidades con el semielfo provoca un pequeño altercado. Jasmine, queriendo distraerlo de la tensión, lo conduce hacia un sitio conocido como el Pastizal de Bestias, un terreno donde los aventureros novatos entrenan contra monstruos salvajes. Allí se topan con una criatura semejante a un jabalí gigante. Jasmine intenta derrotarla, pero la fuerza del monstruo la sobrepasa. En el momento decisivo, Arthur espera con paciencia el instante adecuado y asesta un golpe fatal que acaba con la bestia. Tras el enfrentamiento, Jasmine decide abrirse un poco más a él. Le confiesa que eligió la vida de aventurera para alejarse de su propia familia, una poderosa línea de magos de fuego. Aunque ella despertó la magia desde pequeña, fue incapaz de dominar el fuego, y por ello la tacharon de fracasada. Esto enciende la indignación de Arthur, quien recuerda amargamente cómo en su vida pasada también fue tratado como un fracaso. Jasmine, sin embargo, le explica que gracias a su padre aprendió el valor de la cooperación y la fuerza que se encuentra en la unión, y espera que Arthur algún día pueda comprenderlo. Mientras tanto, en un lugar lejano, Tessia observa de lejos a Arthur. Junto a ella, el anciano Virion comenta que, si siente celos de los nuevos desafíos de Arthur, debería empezar a buscar los suyos propios. El tiempo avanza. 2 años después, el nombre de Note resuena en numerosas regiones. La gente lo reconoce como el enigmático espadachín enmascarado,
cuya leyenda apenas comienza a escribirse. Con esto hemos llegado al final de este anime. Recuerda dejarnos en los comentarios alguna otra obra que te gustaría que resumiéramos. Nos vemos hasta la próxima.